Entonces, para entender mejor o traducir mejor lo que estoy diciendo, tenemos que llevarlo a los planos y direcciones, que es la manera de cómo yo voy a saber si un elemento, un bloque puede deformarse y en qué dirección puede deformarse es por el factor de empaquetamiento que tiene esa pieza, si tiene libertad para que se deforme o tiene átomos bien distribuidos para que el mismo no se desplace uno sobre otro, que es lo que sucede cuando se deforman al aplicar fuerza. Entonces, teniendo en cuenta, primero tenemos que conocer las tres principales estructuras que normalmente estudiamos, ¿no? La cúbica central del cuerpo, la cúbica central en las caras y las hexagonales compactas. Una vez que conocimos las estructuras que eran las redes Hebra-Bayes, ¿no? El sistema cristalográfico y todo esto, debemos reconocer los planos de deslizamientos. Los planos de deslizamientos normalmente se representan por paréntesis. Paréntesis, ¿ok? Y las direcciones de deslizamiento normalmente se representan por corchete. Este es un librito viejo, así que no, pero no, ahora nosotros lo representamos por paréntesis, los planos, corchetes, las direcciones. En esto recordándolo porque en el software Vesta se representan así, ¿ok? El número de sistemas de deslizamiento que puede tener una cúbica centrada en el cuerpo son 12. 12 tipos de deslizamiento, ¿ok? Imagínense la forma que pueden deformarse una pieza. Y esto enfocándonos solamente en una celda, ¿ok? Entonces, 12, ¿por qué? Porque este 2 multiplica la cantidad, además de la cantidad de lado, la cantidad de números de coordinación que tiene la pieza. La geometría de la celda sería en este caso. Puede ser así, puede ser al inverso, puede ser de manera horizontal, de manera transversal, mil y una manera. ¿Qué tipo de estructuras, qué tipo de, perdón, de aleación o elemento tienen esta estructura? El hierro alfa, molibdeno, tienen ese tipo de estructura. Las estructuras cristalinas cúbicas centradas en las caras tienen unos planos de deslizamiento 1, 1, 1, por ejemplo, porque no es el único, tiene muchos otros. Tiene uno negativo, 0, para unas direcciones de plano, en este caso, que se representa así. Y tiene un número de deslizamiento, de sistemas de deslizamiento de 12 tipos. De esta característica tienen el aluminio, el cobre, el hierro gamma, beta, perdón, y el níquel. La hexagonal compacta tiene X, Y, Z y H, ¿ok? Que viene siendo mi X, mi Y, mi Z y mi C. En otras palabras, tiene mi plano y tiene mi dirección de deslizamiento. Tengamos en cuenta que estos valores que están aquí equivalen a la figura de representación que estoy viendo. Los sistemas de deslizamiento puede ser tres, tiene tres sistemas de deslizamiento. Y el cadmio, titanio, titanio, el zinc, el magnesio, manganizo, perdón, tiene este tipo de estructura. Entonces es importante tener en cuenta que las dislocaciones no se desplazan en cualquier dirección del plano y que los planos de deslizamiento tienen elevada densidad planar de cada uno de los átomos y que de esa manera, además de los planos, las direcciones se deslizan de manera elevada para determinar luego la densidad que tienen los átomos que la componen, porque las direcciones dependen de las densidades de los átomos. Por eso es que en el video anterior les explicaba cómo calcular el volumen, la densidad, factor empaquetamiento, el radio que compone el átomo.
Entonces, todo esto nos lleva a que se pueda analizar el sistema que se esté planteando, tanto de deslizamiento como planos y direcciones. O sea, teniendo en cuenta las vacancias, los intersticios, deslizamientos, direcciones y planos. Para los planos de una estructura cúbica centrada en el cuerpo, para este tipo de geometría, de la celda unitaria en este caso, podemos ver el siguiente ejemplo. Para un plano de una cúbica centrada en las caras, con esta figura, si lo replicamos a un mallado, vemos que se forma un tetraedro, que era lo que hablamos al principio. Entonces, pero este tipo de corte podemos tenerlo así, como en la parte verde, un tetraedro en verde, un corte en verde, como el rojo, como este verde de acá, y así sucesivamente. Todos ellos se unen y forman el tetraedro de Thomson, que son las posibles cortes que puede tener una estructura cúbica centrada en las caras. Igual sucede con los planos y las direcciones de una cúbica centrada en el cuerpo. Todas estas posibles direcciones. Aquí, ¿qué cambia? ¿Qué puede afectar? Cómo usted coloca el plano cartesiano, porque como vieron, ninguna tiene el plano cartesiano. Por eso es que hay una infinita formas de interpretarlo. Si yo coloco mi plano en el origen aquí, por ejemplo, donde estoy señalando, en la esquina inferior a izquierda, en la parte superior derecha, en X, vamos a decir que esto es Z, X y Y. Puedo pararme aquí, puedo pararme acá, puedo pararme acá, donde quiera que yo quiera. Por eso es muy importante que cuando ustedes realicen los problemas, ustedes tienen que decirme cuál es su punto de origen, porque entonces queda a libre de decisión mía de dónde voy yo a partir. Entonces, aunque de la manera como usted lo analizó esté correcta, yo lo voy a ver mal si ustedes no corren con la suerte que yo interprete de a dónde colocaron el punto de origen. Esto ya lo vimos. Defectos superficiales. Ajá. Los defectos superficiales se pueden representar de una manera coherente, incoherente o semi-incoherente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque los defectos pueden deformarse toda la pieza o dislocarse un poco la pieza o más coherente de donde lo que hace es agregar otros elementos dentro de mi elemento primario, de mis celdas primarias. Entonces, más que nada, cómo cambia las posiciones internamente, si se modifica o no al añadir nuevos átomos o iones al retículo cristalino que yo esté analizando en ese momento. Y aunque se definan como defectos e imperfecciones, los normales que podemos calcular son, por ejemplo, el límite de grano, límite de maclas, fallas de apilamiento y límites de dominio. Los límites de grano son el fin, obviamente, de cuando se tocan cada uno de los granos en el proceso de solidificación. Puede ser de granular, intergranular y así sucesivamente, ¿no? Es la porción de material donde el arreglo de los átomos es casi idéntico, pero que la orientación de estos arreglos tienen diferentes direcciones. Los límites de Macla es cuando hay un conjunto de granos que crecen en una dirección específica y se encuentran con otro conjunto de átomos de granos que solidifican o crecen en otra dirección y se topan,
pero los ambos llevan direcciones diferentes. Entonces, como la frontera entre países, básicamente. Y las fallas de apilamiento es cuando hay errores en la secuencia de crecimiento de granos, de crecimiento, del límite de las maclas, por ejemplo, que se cortan entre ellas. Entonces, eso va relacionado directamente con el factor de empaquetamiento. ¿Qué tan compacta está esa aleación? El límite de dominio es la región con dirección de magnetización o polarización dieléctrica. Límite de dominio se utiliza más que nada para materiales eléctricos en la industria eléctrica. Y estos son los granos, por ejemplo. El uno es la nucleación, ¿no? Nucleación es cuando comienzan a salir los pequeños granos, los mínimos granos. Luego comienzan a crecer y crecer, crecer, que son los límites de granos, que dominan estos de aquí, límite de granos. Y por último tenemos los límites de macla, que son lo que decía el crecimiento del grano hasta cierto punto que choca con otro grupo de granos que van creciendo en otra dirección, pero que no hay dislocación intergranular. De manera sólida, por ejemplo, este corte nos muestra una pequeña pieza cortada y solidificada que bien podría ser un corte donde hay una soldadura, donde se puede ver claramente cómo se unen. Esta es más ilustrativa, ¿no? Didáctica, pero en las partes de las cortes de soldadura son ejemplos muy sencillos, muy prácticos, visuales, desde el punto macroscópicos, donde podemos visualizar el límite de solidificación del yodo con el material, donde se fusionan y cómo se fusionan, cómo penetran, cómo se complementan en la parte superficial de la pieza. Eh, en este caso está la vista macroscópica del grano, cómo van creciendo cada uno de ellos y cómo se unen para unirse entre las caras de los granos. Dice acá tenemos, cada grano está asombrado de forma diferente. O sea, esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, luego tenemos el volumen del grano, que es como en este caso viene siendo el volumen de la pieza. Cara entre dos granos, este viene siendo el grano cortado, esto viene a ser el límite de grano y el límite de macla. Bien, esto de aquí, que está resaltado en amarillo, se denomina como la distancia interatómica que hay entre las maclas. Entonces, la distancia interatómica las maclas, perdón, resultan ser visibles mediante tensión. Y por otro lado, tenemos las distancias entre granos que se produce por compresión. Aquí podemos ver, esto es una vista de 100 micrómetros de una aleación de níquel. Luego podemos visualizar esta imagen que está acá. Verán, estas todas son a un mismo sólidas. Todas estas 8 imágenes son piezas sólidas. ¿Cuáles creen ustedes que sean las características de esta imagen? Para lo que es la interpretación de granos o el cálculo de granos, que ustedes van a desarrollar también una tarea sobre esto, cómo se calcula el grano según las normas ASTM. eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que entre más grande es el grano, nos indica que la velocidad de enfriamiento fue
fue mayor. Entonces, de esa manera me dice que no es tan fuerte la pieza. Cuando vemos una muestra o una microfotografía, como la que vemos de últimos, que es una o las dos últimas, una microfotografía donde el tamaño del grano es muy pequeño, muy reducido. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de enfriamiento no fue rápida. Entonces, me quiere decir que se tomó el tiempo de compactarse mucho más la parte interatómica, por lo que me dice que mi pieza a nivel de grano es muy resistente. Pero depende, como yo le decía desde un principio, la utilidad para que yo lo voy a necesitar. Si no necesito algo tan resistente, podría utilizar bien la quinta figura o la sexta. Porque lo ideal sería, depende de la utilidad, obviamente, sería una como la sexta o la séptima imagen del grano. Entonces, de esa manera yo puedo calcular resistencia, la fuerza que tenga esa pieza. Dentro de lo que se denomina calcular las propiedades de acuerdo al tamaño del grano, es muy importante interpretar lo que es la gráfica de la velocidad de enfriamiento. Recordemos que anteriormente dije que entre mayor sea el grano, tuvo una mayor velocidad de enfriamiento, o sea, lo que nos lleva a que no tenemos tanta resistencia, ¿ok? Entonces, vemos que los puntos de dureza bajan, el punto de excedencia bajan y los esfuerzos últimos de esa pieza o de esa solidificación es muy bajo. Y por eso no tiene como unas características óptimas de las propiedades mecánicas y que pueden ceder en los diferentes tipos de ensayos mecánicos. Las maclas, por otros lados, que son defectos también, aquí les traje una microfotografía de una macla de pirita, que ven cómo van creciendo. La pirita tiene diferentes tipos de compuestos, de elementos dentro de ellas, y van a tener límites muy específicos porque los elementos se diferencian, ¿no? Entonces va a tener lugares, maclas muy compactas y manglas un poco más holgadas, más sueltas. Todo lo llevan a que se vean, cómo se representa la pirita, que es esta que está aquí. Entonces, las maclas son ¿cómo así decirlo? Son como escalones. Entonces, escalones de la manera que direccionan cómo crecen los granos. En la parte de cristalografía se le conocen más que nada como espéculos, ¿no? Porque de esa manera se refracta lo que es las direcciones y los planos, o sea, como el corte, por dónde va el corte. Entonces, incluso se pueden extraer de ellas mismas. Entonces, aquí tenemos un crecimiento de grano y aquí tenemos una macla. ¿Cómo se puede maclar? Que puede ser como un corte directo. Entonces, eso depende mucho también del tipo de material, la deformación plástica que puede ocurrir en el maclado y el esfuerzo y la temperatura a la cual ella creció. Entonces, que creció y también depende de la velocidad, la temperatura a la cual se solidificó y por ende se redireccionó los átomos. Y ahí van creando los límites de grano, los límites de macla. Se calculan mediante estos ángulos. Esto lo voy a pasar rápido porque esto no lo van a calcular ustedes. Es importante más que nada la interpretación de los deslizamientos, volviendo. ¿Por qué? Porque en un mallado, un retículo, podemos tener este tipo
de crecimiento o de apilamiento en una sola muestra. Por ejemplo, una cúbica centrada en las caras, que es esta que está aquí, puede tener, les decía yo la vez pasada, que tiene un crecimiento ABC, 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 ABC. Pero llega un punto donde ella va a tener un comportamiento ABC, luego AB, ABC y luego ABC. ¿Qué quiero decir yo con ABC, ABC? Son las capas que tengan. Como bien se ve aquí, la blanca, la verde, la naranja, la celeste. ¿Ok? Esas son mis capas. Entonces, para una FCC, o sea, una estructura cúbica centrada en las caras, yo puedo tener el crecimiento de la parte rosada como base, luego viene la parte de crecimiento de la parte verde y luego la parte eh, azul. Pero para un segundo corte, más arriba en cualquier, si yo reubico de donde yo voy a agarrar la muestra y voy a ver cuáles son las direcciones que tienen de crecimiento, yo me puedo dar cuenta que tienen la parte rosada, luego viene la parte verde, pero se suprimió la parte, eh, por ejemplo, la parte azul, en este caso la parte rosada, pero no es que no esté, sí está allí, sí, sino que de acuerdo a la temperatura a la cual se solidificó, el defecto, por defecto que diga, se suprimió esa capa, o sea, no se ve en el corte que se está presentando. Eso quiere decir que el A y el C están ubicados en la misma posición en esa sección de corte de estudio de la celda que yo esté analizando en ese momento. ¿Por qué decía? Porque, por ejemplo, para estructura tengo C completo, solamente veo C, pero para el siguiente corte tengo B, B, y para el siguiente corte tengo AB, y luego para el corte C no tengo A, solamente B, que es lo que pasó aquí. Pero no es que no esté, sino es que se suprimió la capa porque esta se sobrepuso. ¿Qué es lo que pasa aquí? El proceso de las capas, ¿no? Entonces, eso surge por la manera de cómo va saliendo el resultado de ir añadiendo capa a capa, plano a plano, posición a posición, y de ahí se puede entonces interpretar si hay espacio entre ellas o no. Aquí, dominio magnético. Bueno, el dominio magnético, como bien lo dice, para la parte eléctrica, las propiedades eléctricas, ¿no? Permeabilidad que puede tener un material para la parte de magnetización o desmagnetización de un material. En este caso, para el hierro y para el níquel, ¿qué tan magnético pueden ser ambos? ¿Cómo que se lee acá? Se lee la densidad que tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener planos, que diga direcciones. En este caso van a tener direcciones en estos rangos. Y el campo magnético, ¿qué quiere decir? Que se va a visualizar en este rango de intensidad de luz. Entonces, de esa manera, igual sucede para el níquel. Como ven, la capacidad de sus propiedades magnéticas son mucho más bajas que el hierro. Entonces, esto, en este caso, para el níquel, están representando las direcciones. Que la dirección y el plano viene básicamente siendo igual para la parte magnética de este tipo de elementos. La importancia de los defectos, bueno, esto el documento que les voy a compartir está allí bien explicado.
bueno, las propiedades mecánica, química, tecnológica, todo lo que es la parte de las propiedades, ¿no? Las formas cristalográficas de la estructura cristalina, por ejemplo, la perita, que tiene una cúbica sencilla, el berilio, el diamante, etcétera. Bien, índice de Miller. Estas son las formas de cristalografía que hay dentro de los sistemas cristalográficos para interés de nosotros. Índice de Miller. Índice de Miller. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay No, pregunta, profesor. listo, gracias. Tenemos índice de Miller. Miller, lo primero que tenemos que pensar es planos. Planos, recordemos, estática, ecuaciones y física, ¿no? ¿Recuerdan la regla de la mano derecha? Bueno, acá la vamos a aplicar. Es lo mismo. ¿Para qué? Para ubicar nuestros planos. Entonces, en este caso, aplicamos la regla de la mano derecha también para direccionar nuestra parte positiva y nuestra parte negativa. ¿Por qué la regla de la mano derecha? Porque de esta manera yo puedo pedir, ubicarles a ustedes específicamente el cambio de dirección de los planos. Ejemplo, lo normal que se utiliza casi siempre es estos. Z en vertical, para frente Y, la Y, y para el otro lado eh, la X. Ejemplo, vamos a decir que usted es Z. Usted es Z, para su frente tiene el Y y para su derecha tiene X. Si yo aplico la regla de la mano derecha, yo tengo que si giro al contrario de las manecillas del reloj, tengo mi negativo, ¿ok? Por eso es que si yo giro en esta dirección, perdón, aquí empiezo, si yo giro en esta dirección, estoy diciendo que lo que está detrás de mí, si yo soy Z, lo que está detrás de mí es mi Y, pero negativo. Lo que está a mi izquierda es mi X, pero negativa. Y lo que está debajo de mí es mi Z negativa. Y esta es la interpretación que puedo colocar en cada uno de ellos. A menos que yo le dé un problema cambiando las direcciones en X, en Z, en Y. Pero normalmente no lo hago, no hay por qué complicarse. Bueno, pero igual, siempre manteniendo lo que es la regla de mano derecha, puedo interpretar. Ejemplo, si en este primer plano tengo que mi X viene siendo que yo me paro en X, o sea, yo soy X, estoy en vertical X. ¿Qué pasa? Luego para Y viene siendo positivo, ¿no? Mi X para el frente viene siendo mi Y y para mi derecha viene siendo mi Z. En este caso Z positivo. No sé por qué lo pusieron negativo, pero es positivo. Vamos a verlo en ejemplos prácticos. Para el valor de cada coordenada en cada eje se expresa los términos de manera numérica para ubicar. Lo primero que quiero aclarar aquí es que tenemos una cúbica centrada en mi mouse, ¿dónde está? A ver. Tenemos una cúbica centrada en el cuerpo, o sea, tenemos una, me van a perdonar aquí con esto, pero esto, una BCC, vamos a decir. Es una cúbica centrada en el cuerpo y cada uno de sus lados equivale a 1, o sea, 1, 1, 1. Entonces, ABC viene siendo 1 o XYZ viene siendo 1. Como estamos representando por Z, Y y X, vamos a ubicar nuestro plano en la sección rosa. ¿Lo ubican?
en mi sección rosa tengo mi plano cartesiano y me dicen que calcule para 1 cuánto es. Bueno, en 1, si yo mi punto inicial aquí es 0, o sea, aquí en donde estoy acá. Este es mi 0, de ahí yo parto. Y en casualidad que ese es mi 1 también, entonces mi 1 equivale a que es 0 en Z, 0 en X y 0 en Y, como dice el punto 1. Para el punto 2, que se ubica acá, en este lado de acá, tengo que, de acuerdo al mismo plano cartesiano, me dice que tengo 1 en X, 0 en Y, porque mi punto 2 está aquí, o sea, y también tengo 0 en Z. Para mi punto 3, ¿qué tengo? Dice que tengo 1 en X, tengo que también 1 en Y, pero tengo 0 en Z. Vamos a ver, en el punto 8, este que está acá, ¿lo ubican? Punto 8, ¿qué tenemos? ¿Es paralelo o perpendicular al origen o es 1? No se me duerman. Bien, repito. Uno. 1. Sí, profe, yo Bien, diría que vamos. uno. Ajá, O sea, está preguntando las coordenadas, profe, ¿no? sí. Sería 1, 1, 1. ¿Por qué? A ver, Les decía que para el punto, ejemplo, para el punto 3, teniendo mi plano aquí, ¿verdad? Mi 0 es este. En el punto 3 tengo que Uno en X, uno en Y y cero en Z. porque no sube. ¿Ok? El punto 8 es bastante similar. Tiene 1 en X, 1 en Y y 1 en Z, como bien dijo el compañero. Para el punto 5 está justamente en el centro. Si esto equivale, o sea, la distancia entre átomos equivale a 1, quiere decir que aquí esto es un medio. Pero recuerden que yo en clases anteriores les comentaba que no podemos tener un medio, no podemos tener fracciones. Entonces, eso que va de que de 1, o sea, de aquí de mi 0 al 5 hay un medio en X, luego hay un medio en Y y hay un medio también en Z. Para yo eliminar eso, yo lo que hago es una multiplicación por 2 para eliminarlo, lo cual me da que queda una ecuación 1, 1, 1, ¿verdad? De esa manera también da como el mismo resultado que el punto 8, pero no es el mismo procedimiento. ¿Cómo se va a ejemplificar? A ver, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está. A ver, pregunta. Pregunte porque van a tener que hacer las prácticas y todas son diferentes. O todo está claro.
Esto está bastante sencillo hasta aquí. Aquí Profe, solamente, ¿podría? profe, es dependiendo de dónde nosotros seleccionemos el origen. Pero en este El caso plano aquí es 1. cartesiano. El plano cartesiano. Por ejemplo, en este caso, los 5 ejemplos que hay es porque yo tomé el 0 donde está mi 1. De aquí. Este es mi 0. Pero si yo me paro donde está mi punto de origen, el 4, todo cambia. Incluso también puedo pararme acá en el 9 y tengo otro valor. Sí. En este caso, tengo igual una cúbica centrada en el cuerpo, pero me dice que es un rectángulo, un octágono. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una fracción de una hexagonal compacta, porque me están diciendo que mide A, B y C. Bueno, pero parece, no, es una cúbica sencilla, una cúbica. Me dice que tengo un punto P y que ese punto P equivale a ser mi cúbica centrada en la cara, o sea, mi átomo. Y de aquí yo puedo interpretar lo mismo que interpreté acá, que es la fracción de un medio. O sea que tengo unas dimensiones de QA, SC y RB. Entonces, pero la P, o sea, la prima, se representa como QRS, que es donde mi Q equivale a QA, mi R a RB y mi S a SC. O sea, el tamaño de esto, pero a la mitad. Básicamente es lo mismo que el punto 5. Para la estructura, en este caso esta es un plano, no estoy hablando perdón, de dirección, no es un plano. Vamos a interpretarlos manteniendo la distancia de 1 entre cada una de ellas. ¿Cómo funciona? Esta dirección, si parto en la opción 1, 2, viene siendo de aquí de 1, 2, aquí ya me señalaron de dónde parte mi 0, mi plano, mi 0 viene siendo en 1 nuevamente. Para mi 1, de 1 a 2, mide 1 en X, 0 en Z y 0 en Y. Para mi 1, 3, que va de aquí a acá, ay, perdón. La próxima les doy la clase desde la tablet porque con esta mouse es horrible. Aquí. De 1 a 3 tengo que es 1 en X, 1 en Y y 0 en Z. Pero para ponerlo más especial, nos vamos de 1 a 10. Por ejemplo, de 1 a 10 me dice que tengo ¿cuánto? En X, ¿cuánto tengo? En aquí tengo 1, ¿no? Ujú. En Y tengo, no sé, la mitad, un medio, y 0 en Z. Exacto. Pero como les dije, no puedo tener fracciones. Ok, dirán, no, pero es que entonces me va a salir que tengo 2 en X y yo no tengo 2 en X. Pero para efecto de interpretación, como es una fracción de un retículo completo, yo sí puedo multiplicarlo.
no solamente porque mida, por ejemplo, que tenga un medio de una porción, sino un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, incluso un octavo. Puedo entonces pasar eso a un número entero. En este caso sería multiplicándolo por 2, que sería 2, 1 y 0, pasándolo, obviamente. Además de allí, otro que me parece que deben revisar es el 6, 1. Si yo voy, me paro en 6 a 1, ¿eso qué quiere decir? Que tengo en X tengo 0, en Y tengo 0, pero en Z yo tengo 1, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque me estoy parando en 6 y estoy contando hacia Ajá, abajo. exacto. Recordemos que donde nos coloquemos, la parte de abajo viene siendo mi negativo en el caso de la Z. Ok. Ajá. Acá tenemos ejemplos nuevamente de vectores. Recuerden que aquí estamos solamente con planos, ¿ok? Con planos. Para el caso 1, si replicamos esta dirección de aquí, tenemos el plano Z, el plano X y el plano Y. ¿Cómo interpretaríamos ese plano? Si mi vector va de mi 0 a esta esquina de acá. Supongamos que todavía estamos con distancia de 1. Profe, perdón, ¿cuál esquina? ¿La señaló con algo? ¿O a dónde apunta la flecha? Ah, Este es mi 0. Déjame cambiar aquí. Mi 0 está en rojo y... ¿Dónde está? Donde está lo amarillo es que me dirijo. O sea, igual que la segunda y la tercera imagen. Sería Pero 0, teniendo 0, en 1. cuenta el... Digo, ¿Cómo? perdón, 1, 1, 0. Exacto. A ver, para la segunda imagen. Vean que tenemos a todos partiendo del mismo 0. Los tres parten del mismo 0 hacia mi extremo frontal. En este caso, ¿cuál sería mi X? ¿Cuál sería mi Y? ¿Y cuál será mi Z? ¿Cuál es mi X? 0. 0, ¿Cuál es mi Y? 1, ¿Y mi Z? 1, Ok. Para el tercer ejemplo, ¿cuál sería mi Y? -1. Mi Y, 1. 1, 1. ¿Cuál sería mi Z? -1, Menos 1. ¿Y cuál sería mi X? 0, 0. 0. Exacto. Bien, aquí eso es algo que pueden cambiar. La parte, como vieron, es el mismo valor, solamente que cambian la ubicación del plano. Eso es algo más más visual, ¿no?
interpretación visual. Y en el caso de la imagen de la derecha, podemos representar o se puede ver, visualizar más que nada, cómo se puede fragmentar lo que son las dimensiones, que más adelante vamos a visualizarlo con otros valores que no sea 1. Podemos mantener lo que es los mismos vectores, el plano cartesiano, cambiando las distancias de la proyección, ya sea axial o biaxial, y cómo sustituirlo. Acá yo le puse algo de teoría de por qué es lo que debemos identificar de los planos, o sea, los puntos donde están ubicados, más que nada el origen, como bien les hablaba, cuáles son las interacciones que tienen, cuáles son sus recíprocos, simplificar siempre las fracciones. En caso de que estén valores mayores a 1, hay que aplicar el mismo como un múltiplo, siempre llevarlo a números enteros, y los planos se representan con paréntesis. Y los números negativos se representan con vectores, como lo hacíamos en estática y dinámica, arribita, el sombrerito de los números, nunca al lado. Para una estructura cúbica, en este caso de los planos, o sea, esto que dije aquí de planos aplica igualmente para las direcciones, exactamente igual. Lo único que va a diferenciarse es el número, dónde se representa. O sea, en vez de paréntesis es corchete. Para los planos en estructuras cúbicas, lo primero que tenemos que ubicar es dónde se intersecta el plano en ese caso, dónde se intersecta, de acuerdo a lo que ya hemos conversado. Primero, la pregunta sería, ¿cómo se representan los planos y cómo se representan los vectores? Las direcciones, perdón. En la celda. Cuando vemos una flecha, o sea, que interpretamos como un vector, siempre van a ser direcciones. Cuando vemos un corte, que es como el ejemplo este que está aquí, ahí pasó. Como esto, que tenemos como un otro colorcito, siempre va a ser un plano. Entonces, para interpretarlo es exactamente igual. Lo primero que tenemos que hacer para este ejemplo 1, 0, 1, como ven, ya está la respuesta a lo que me tiene que dar. Yo tengo que lo primero que tengo que hacer aquí es reconocer la intersección, dónde se dio el corte. ¿Para qué? Para ubicarlo luego respecto a el plano cartesiano, dónde está mi cero. Y mi cero está acá, en esta esquina de acá. ¿Ven el puntero? Sí, profe. Sí, profe. En este plano de acá. Entonces, si ya ubicamos dónde intersectamos la pieza, el corte, perdón, entonces podemos valorarlos. ¿Cuánto sería mi valor en X? Sabiendo que esto es mi cero. ¿Cuánto vale mi X? ¿Cuánto vale mi Y? ¿Y cuánto vale mi Z? Profe, para los 4 puntos del plano o alguno en específico. El plano es un corte, no es la pieza completa.
Esto es una celda. Cada celda va a tener un corte. ¿Cuál es el corte? Está en esta sección que está como sombreada. Ese es mi plano. Entonces, mi plano me están preguntando cuál es mi X, mi Y y mi Z. ¿Para qué? Para identificar el plano o el índice de Miller que tiene ese plano. O sea, las veces que se va a tocar o los átomos que toca dentro de la estructura, en este caso, dentro de esa celda. Sé que mi plano cartesiano está ubicado en esta sección de acá, donde estoy marcando este punto. Me está preguntando, ya que yo ubiqué dónde está mi plano, que es este que está aquí, toda esta cara, me está preguntando cuánto vale X. Mi X Aquí vale la 1. cortan en 1. Así. De aquí a acá toca 1, porque toca este átomo de aquí, que está dentro de lo que es el plano, ¿verdad? ¿Cuál viene siendo mi Y? Mi Y 0. nunca toca mi punto inicial, porque mi plano está en esta cara de aquí. Está en esta cara de aquí. Recuerde que solo analizamos lo que corta el plano. Entonces, como en mi plano está completamente en una sola cara de mi celda y no toca mi inicial, por lo menos en Y, pero usted dirá, pero sí toca porque está aquí, pero no está en mi plano inicial. Si hubiese estado aquí, sí toca. Entonces, él va paralelo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiende al infinito. Así que esto de aquí viene siendo infinito. Y mi Z igual. Tiende al infinito. Ay, perdón. Porque no se toca. Entonces, ya sé dónde está, dónde se intersecta, ¿no? La intersección. Ahora que sé cuál es la intersección y sé que para mi eje en X es 1, porque sí está dentro de su plano cartesiano, pero nunca se toca ni en Y ni en Z, pero yo no puedo representar mi plano con tendencia al infinito, así que yo voy a hacer un recíproco. Mi recíproco es convertirlos en números enteros, porque recuerden, siempre tenemos que convertir los valores en enteros, si ya sea fracciones o que tienden al infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a dividir eso. Así que yo lo que hago es 1 entre infinito. ¿Cuánto es 1 entre infinito? 0. 0. Entonces queda la respuesta de mi índice o mi simplificación. Cuando yo lo simplifico en 1, 0, 0, que es igual a mi índice de Miller, que viene siendo de la familia 1, 0, 0. Entonces recuerden que son 3 pasos. Primero, ubicar dónde se intersecta el plano versus mi punto de origen de mi plano cartesiano. Si me lo dan, si no me lo dan, yo lo ubico donde está mi plano, así que es de una manera más fácil. Y luego tengo que siempre buscar el recíproco si me dan valores
que yo no pueda dar respuesta, o sea, infinito y fracciones. Si no me dan infinito ni fracciones, yo paso simplemente a simplificarlo y representarlo entre el paréntesis. En el caso de los planos. Otro ejemplo viene siendo este tipo de corte. Este tipo de corte toca estas secciones de acá. Toca el átomo de la derecha del fondo y los átomos tanto de Y como de X. Y les comentaba que en este caso es un corte en diagonal que se intersecta o que toca dentro del eje que estemos trabajando, donde ubiquemos el plano cartesiano, perdón. Ubicamos el plano cartesiano y toca en X y toca en Y. Lo que quiere decir que en X es 1 y en Y también, pero nunca toca mi Z en ninguno de los dos puntos. Por ende, tiende a ser paralelo al eje. Y de esa manera tenemos que convertir los recíprocos a una respuesta simplificada que nos da 1, 1, 0. O sea, 1 en X, 1 en Y y 0 en Z. Otro ejemplo que podemos ver también es la parte de un eje en un corte diagonal transversal. De esta manera, tipo tetraedros, veo que sí toca en X, toca en Y y toca en Z. Así que lo puedo colocar directamente 1, 1, 1. Si nos vamos a planos y direcciones incluidos en uno solo con direcciones y planos perpendiculares con valores mayores a 1, hacemos la parte esta de escalonar el eje cartesiano, el plano cartesiano, y trazamos corte. En este caso, podemos colocar los mismos planos. O sea, aquí Z, acá ponemos y acá colocamos X. O que es lo mismo ABC. Y tenemos que de acuerdo al plano mi X es 3 porque llega hasta el punto 3. Mi Y también es 3 porque llega hasta la unidad 3. Y mi Z viene siendo 2. Que lo mismo puede, entonces, obviamente estos son valores bastante altos que tengo que crear su recíproco. En este caso, mínimo común múltiplo, porque ellos, el 2 y el 3, tienen valores de mínimo común múltiplo en común. Y por eso es que se hace el recíproco. Luego, podemos visualizar que también podemos tener un vector, que es como el que se ilustra aquí. Si tenemos un vector saliendo del origen para Z, para X y para Y, pero para el extremo frontal, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos 2 en X, 2 en Y y 3 en Z. Nos da exactamente igual, pero es porque hicimos el recíproco. Porque para Z solamente teníamos 2, para X teníamos 3 y para Y también 3, pero como hicimos el mínimo común múltiplo, nos da el mismo valor de 2, 2, 3 entre corchete, la única diferencia. Todos aquellos números que tengan mínimo común múltiplo se les tiene que aplicar.
independientemente que no sean fracciones, que no sean infinitos. Pero si su respuesta de los ejes son compatibles con algún mínimo común, tienen que aplicarle el recíproco y el mínimo común. Ejemplo, para la familia de planos, bueno, aquí le puse algunos ejemplos. Vamos a hacer la parte rosa, esto de aquí, el primero, esto de aquí, este plano de acá. Todas miden 1, ¿ok? A menos que esté en el medio, que es el caso de un medio. Para la familia del 1, tengo que mi plano, mi origen, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? En este caso, mi plano está aquí. En Z, sí, en Z es infinito. Mi plano rosado. Perdón, tengo mi plano, aquí va mi 0. En X, en este caso en X, tiende al infinito. Coma. En Y, como nunca se intersectó aquí, siempre es paralelo, es infinito también. Pero en Z es 1, porque si está en su eje. Esto lo convierto y me da, hago el recíproco y tengo 0, 0 y 1, entre paréntesis, porque es un plano. Igual sucede para este plano en rojo y para este triángulo, por ejemplo, en azul. Se le aplica lo mismo, todo lo que toca. Recuerden que las direcciones se analizan del punto de origen hasta el punto donde toca la flecha. Eso es lo que se toca. Pero los planos siempre se analiza solamente el corte. Lo que no toca del corte, lo que no toca el plano, cualquier sea su dirección X, Y, Z, siempre se traduce que va paralelo a él, que no se toca. Siempre. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces ustedes van a practicar y van a hacer los demás, los otros. Aquí también les dejé algunos que van a estar ustedes realizando. Un ejemplo real es la dendrita de la aleación de hierro, cromo y niobio, donde ella representa, pero está en este punto de acá, se puede agregar un plano e interpretarse como una cúbica centrada en las caras y sacar el cálculo de las direcciones colocando valores de 1. Incluso con esto, porque podemos tener una Z, una X y una Y. Igual para acá y para acá. O sea, una dendrita es un cuarzo, vista desde una vista microscópica, ¿no? En este caso se le aumentó 5 micras. Es la foto esta que hay. Y en esta dendrita dicen que las direcciones que calcularon en ella fue 1, 0, 0. Y en la vista fue de 1, 0, 1. Todas pueden, como les digo, todas pueden variar en sí, entre ellas. Depende de qué es lo que yo esté buscando. Para la práctica, ustedes van a desarrollar estos, pero puede que sea que yo les dé solamente la imagen y ustedes van a calcular esto.
O puede que yo les dé el valor final y ustedes van a tener que dibujar en la retícula dónde va el corte, tanto para planos como para direcciones. ¿Ok? En la tarea se va a desarrollar tipo de este estilo. Ustedes tienen que entregar un cuadrito para cada uno de los ejemplos que se les solicite.